Vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación, si son tan amables. Muy bien. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairocana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un cono embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergentes más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Recordamos correspondiente a los vientos contaminados de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. A su vez fortalecemos al viento de sabiduría, el Yeshe-Lum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central, y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca. 3 para el femenino, la roja. Y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente energía de color azul por ambas fosas nasales. Sostenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales, en el orden correspondiente al ejercicio. Y así procedamos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilite como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como muestra de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. A su vez, establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que culmina y nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta elemental y primaria dimensión de la práctica, ¿sí? Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Y así una vez más de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva, reconociendo la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla.
su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte e la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que desconocemos de qué manera, en qué momento se manifieste o exprese. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante o prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como atentamente distinguir, identificar, deconstruir, debilitar a los negativos, los no virtuosos. Y para ello exploremos a las causas y sus consecuencias, entendiendo cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y a su vez infiriendo cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas.
Finalmente comprendamos las limitaciones que son propias y endémicas al samsara, a la existencia cíclica de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren. Experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos dos Budas, los liberados a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica e indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma, y el punto en donde esas cualidades simbólicamente coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos. Lamala kyabsun chiyo, Sanjela kyabsun chiyo, Chula kyabsun chiyo, Genduna kyabsun chiyo, Lamala kyabsun chiyo, Sanjela kyabsun chiyo, Chula kyabsun chiyo, Genduna kyabsun chiyo. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, que es la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención, y en especial con esta motivación en nosotros presentes que incorporamos y traemos a este espacio y lugar, de nueva vez nuestra atención. Y ahora vamos a recitar las plegarias de aspiración, comenzando por la del refugio y la generación de la mente excepcional, la bodhicitta. Muy bien. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dagni kyapsuchi dagi chinsu gipe sunam ki drula penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los 4 pensamientos inconmensurables. Simchen tamche dewa dang, dewe judan dempa juchi, dunyel dan, dunyel gi, judan jelwa gyuchi, dunyel mepe dewa dampa dang, midre wa juchi, nyering chadang yidang jelwe tanyong chempela,
Neva Yuchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Y me preguntaban de nueva vez sobre este mudra, ¿sí? Entonces, recuerden cómo se lleva a cabo. No sé, Angie, si me puedes acercar casualmente a hacer un zoom a las manos para que se vea. Porque hay algunos que todavía lo encuentran difícil o misterioso. A ver, tú me dices. Ahí. Entonces, vamos a cruzar primero los dedos meñiques. El dedo meñique derecho sobre del izquierdo. ¿Sí? Después con los dedos pulgares tomamos los dedos meñiques. Después el dedo anular se eleva representando el monte Meru, el axis mundi. Después el dedo medio se cruza, el derecho sobre el izquierdo, y el dedo índice prende a estos, representando los 4 continentes, el sol y la luna. ¿Vieron cómo? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí imaginamos, decía precisamente, al monte Meru, al que consideramos el eje del universo. Se encuentra rodeado de los 4 continentes, entre ellos donde nosotros habitamos, el sol y la luna. Frente a nosotros imaginamos a la comunidad de seres despiertos a los que concebimos en su cuerpo beatífico, el de energía sutil, el Nirmanakaya. Transformamos nuestra ofrenda en luz y claridad. Imaginamos, se funde en esa comunidad de seres despiertos, quienes lo reciben con alegría y con humildad. Sashi puchu chushin metu tram rirab lingching ide gempadi sanje shindu mite buwayi drukunanda shindu chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica, la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y ahora solicitamos la instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Pues este fin de semana, el día sábado, tuvimos nuestro primer retiro sabatino del año. Lo utilizamos para recapitular y practicar el Anapanasati, esto es la meditación de la recolección del respirar en sus 3 fases, la de relajación, estabilidad y la de la viveza, alerta y claridad de la atención. Evidentemente también estuvimos trabajando sobre los pensamientos que orientan a la mente al despertar y simultáneamente a manera comunitaria recitamos la reina de las plegarias. Así que fue un evento muy lindo, ojalá puedan acompañarnos en el siguiente, que va a ser en el mes de abril, a finales del mes de abril, el siguiente retiro sabatino que yo estaré dirigiendo.
Y les recuerdo que este fin de semana, 1 y 2 de marzo, voy a estar pues compartiendo el curso básico en pos de la felicidad genuina, una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano, que como bien saben es el portal de ingreso al programa formativo que ofrece Casa Tibet y del cual ustedes participan. Si conocen a alguien que sientan pueda aprovecharle y beneficiarse del mismo, pues les suplicaríamos que corriesen la voz y que compartiesen pues los informes de este seminario que se llevará a cabo el fin de semana. También les recuerdo que 28, 29 y 30 de marzo estaremos auspiciando nuestro primer retiro formal del año. Vamos a reiniciar el ciclo de los retiros del Camino del Diamante, que comienzan precisamente con el del profundo sendero del shamatha, esto es, el cultivo de la estabilidad de la atención. Ojalá, y si tienen la oportunidad, participen en este retiro. Tendremos 4 en el año. Este será el primero. En el mes de mayo vamos a tener un retiro conjunto que estaremos ofreciendo Gerardo Abud y su servidor. Tendremos en el mes de septiembre un retiro con Anien Rinpoche, que nos visita de nueva vez. Y en el mes de diciembre nuestro retiro anual de POA, la práctica del morir consciente. Estos son los 4 retiros que tendremos en el año para que los calendaricen o los tengan presentes y vayan pues explorando en cuáles desean participar. Claro, si pudieran hacerlo en todos, es maravilloso, ¿no? Realmente el hacer retiro una vez cada 3 o 4 meses es algo que fortalece mucho nuestra práctica en general. Bueno, recordarán que hemos estado hablando acerca de la práctica de las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención, que representa el corazón de lo que llamamos Rakton en la lengua tibetana o Vipassana en la lengua sánscrita. Vipassana quiere decir o se refiere, señala, una forma especial de ver y comprender que a la naturaleza de la realidad, las cosas como son. ¿A través de qué medio? Primariamente, el de hacer presente los 4 sellos de la realidad. ¿Se acuerdan? La impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca, la naturaleza de la aflictividad y el sufrimiento por el que nosotros, los seres sensibles, recurrentemente transitamos, y la posibilidad de la cesación de las causas que detonan y propician esa condición y que inhiben nuestra capacidad para reclamar un estado de genuino bienestar y felicidad, que comúnmente en el contexto de la tradición budista, recordarán, se asocia a ese estado y condición conocido como el de la cesación del sufrimiento o el nirvana, ñañen le depa, como se le llama en la lengua tibetana. Hemos muy recurrentemente señalado que ese no representa un lugar o posición geográfica, un entorno vital o familiar, sino una, digamos, modalidad de cognición en donde hemos eliminado de la estructura y continuidad de la mente la presencia ¿de qué? Del triple veneno. El veneno de la ignorancia, el veneno del apego y la aversión, que naturalmente a la misma siguen, la cognición dualista y su natural consecuencia, que es la de la reificación. Bien, ahora, dentro del contexto de este régimen de análisis introspectivo que conocemos como el de las 4 recolecciones, particularmente nos hemos estado por varias semanas concentrando en la aplicación de la atención sobre de los fenómenos. ¿Se acuerdan? Lo que llamamos en la lengua sánscrita dharmas, o lo que llamamos en la lengua tibetana chu, ¿sí? Ahora, la palabra dharma tiene muchos distintos significados. Comúnmente, por ejemplo, en el budismo se le adscriben más de 13. Por ejemplo, puede significar o referirse a la doctrina del Buda, como ejemplo a la de las 4 nobles verdades. Puede también referirse, como es el caso en esta instancia, a todo tipo de fenómenos. Y por eso les denominamos así, dharmas, ¿no? Fenómenos físicos como también fenómenos mentales y fenómenos emocionales en términos generales.
aquí en particular, ese es el significado que se le da al término Dharma, ¿sí? O fenómenos. Bien, ahora, habríamos hablado acerca, recordarán, de las 5 limitaciones u obstáculos al despertar y la iluminación. Y ahora hablaremos acerca de la interacción que es propia de los 5 agregados, de los 5 skandhas, ¿ok? Es un tópico en extremo importante para el Vipassana. Bien, ahora, recapitulando. Habíamos comentado que el objetivo primario y central de la práctica o prácticas del Vipassana es el desarrollar la sabiduría, por la que comprendemos esa intuitiva comprensión anímica de qué, de las cosas como son. Es muy importante tener en cuenta, si lo repito pues una y otra vez, que lo que concebimos por las cosas como son es algo que dividimos en 3 grandes categorías. En el contexto fenomenológico que es propio del Buda Dharma, ¿no? La naturaleza de todas las distintas apariencias que se presentan a nuestros diversos campos sensoriales, por lo que comprendemos por un lado los físicos, pero también y naturalmente los mentales, que incluyen como un subconjunto los emocionales. 2, la exploración de la naturaleza de nuestra identidad personal, esto es, cómo es que nosotros existimos. Y 3, la comprensión de la naturaleza y condición de la experiencia por la que transitamos y del mundo derivamos, ¿sí? Hemos dicho también que el presupuesto fundamental de la teoría del conocimiento del Buda Dharma es que dicha investigación es en extremo importante por una elemental razón, porque toda esta variedad de fenómenos a nosotros se presentan de forma distinta a como existen. Y en consecuencia elaboramos una respuesta equívoca, imprecisa o tergiversada a los mismos, que opera como el detonante elemental de nuestra recurrente aflictividad. Esa es la causa primaria de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Bien, ahora, los fenómenos en su totalidad a nosotros se presentan, decíamos, como si fueran permanentes cuando en realidad son opuestamente impermanentes. A nosotros se presentan como si fueran independientes cuando son dependientes. A nosotros se manifiestan como unitarios cuando están compuestos. Se manifiestan como permanentes cuando son impermanentes. Se manifiestan como si poseyesen o estuviesen caracterizados, albergasen una identidad intrínseca, cuando la identidad con la que en realidad cuentan es tan solo temporal y relativa. Y parecen simultáneamente ser capaces de albergar cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras, a las que naturalmente nosotros reaccionamos a través de las estructuras aflictivas del apego, la aversión o la indiferencia, cuando en realidad esas aparentes cualidades sustanciales, como todo, emergen en dependencia de causas, condiciones y circunstancias, particularmente una entre muchas, que es la propia designación conceptual del perceptor. Hacerse consciente de esa realidad representa una oportunidad excepcional, increíblemente honda y profunda de liberación. Precisamente de qué, de la afectación aflictiva que ese tipo de desconocimiento o de percepción equivocada propicia y detona en nuestras vidas. Y por último, hablábamos acerca de la importancia de dilucidar la naturaleza y condición de la experiencia por la que transitamos y del mundo derivamos. Y decíamos, ¿qué concepción tenemos de la misma? En buena medida pensamos que esa experiencia determina nuestras vidas, ¿verdad? Que las apariencias que a nosotros se presentan son determinantes en la conformación de nuestra experiencia. Pero el punto de vista de la tradición budista lo que plantea es que esto representa, una vez más, una percepción equívoca y tergiversada, porque si bien esas apariencias en efecto pueden influenciar la conformación de la experiencia que tenemos o derivamos del mundo, no operan como sus factores determinantes. Y el presupuesto elemental de la teoría del ser, del Buda Dharma, es que la conciencia es el factor determinante en la conformación de la experiencia. Es el factor que reclama y tiene preeminencia
en la fabricación de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo en general. Y si este es el caso, pues naturalmente el objeto primario de interés en nuestras vidas tendría que ser ¿qué? La atención e investigación a la mente y sus fenómenos, en términos generales. ¿Por qué? Pues por la importancia que la misma tiene en la edificación de la experiencia que del mundo derivamos en general. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, dentro del contexto de estos diferentes tipos de distorsiones perceptuales o omisiones cognitivas, la más importante, la más dominante, digamos, aquella que posee la mayor responsabilidad e influencia en la conformación de nuestra experiencia aflictiva, es el desconocimiento de la manera en que nosotros en particular existimos. Como desconocemos nuestra naturaleza y elaboramos una fantasiosa, lo que llamamos el mero yo, ¿se acuerdan? Esa identidad que nosotros edificamos o construimos habitual e inercialmente, a manera inconsciente, demanda de todos y cada uno de nosotros una enorme inversión energética por lo que concierne a su presentación y defensa. Y dado el hecho de que presentamos y defendemos un fantasma, esto es una entidad fantasmal que no tiene realidad objetiva, nos condenamos en consecuencia de esa tarea, ¿verdad?, a el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Que mientras no se centre en una adecuada corrección de esta percepción equivocada, se perpetuará. Y esa es la naturaleza del samsara. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, dentro del contexto de la tradición budista se dice que esa particular ignorancia se refiere al desconocimiento de qué, de la red, ¿verdad?, de, digamos, componentes transitorios y temporales. ¿Sí? El desconocimiento de la naturaleza de la red de componentes transitorios y temporales opera como el fundamento elemental o el referente fundacional de nuestra aflictividad. Bien, ahora, el Buda descubre o señala como esencial el tener presente la naturaleza compuesta de todos los fenómenos, ¿no es cierto? El que estos emergen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Y si este es el caso de todos los fenómenos con los que nosotros naturalmente en el devenir de la vida interactuamos, pues sería ingenuo pensar que no es también el caso de nuestra propia identidad personal. Así como todos los fenómenos son compuestos, también nosotros lo somos. ¿Y de qué es lo que nosotros estamos compuestos? Estamos compuestos de una colección de componentes transitorios y temporales físicos y una colección de componentes transitorios y temporales mentales. A esa colección, ¿verdad?, de componentes transitorios y temporales les llamamos en la lengua sánscrita bonches, skandhas, grupos, ¿verdad?, montículos. Y les llamamos en la lengua tibetana pungpo, ¿sí? Pungpo quiere decir en la lengua tibetana literalmente un montículo de cosas. Con ello, estas palabras lo que se pretende señalar o exaltar como autoevidente es la naturaleza compuesta de estos elementos de los que nosotros, en términos de nuestra noción de identidad, dependemos. ¿Hasta aquí me siguen? Y representan simultáneamente uno de los objetos primarios de investigación de las 4 recolecciones, ¿no? Porque precisamente estas se orientan hacia la recolección del cuerpo, la cercana aplicación del cuerpo, como también la cercana aplicación a las sensaciones, la cercana aplicación hacia los fenómenos mentales y la cercana aplicación hacia los fenómenos, en términos generales. ¿Se acuerdan? Esas son las 4 recolecciones. Están vinculadas a los 5 agregados, o los 5 skandhas, o los 5 bonches, que es el agregado de la forma, el agregado de las sensaciones y sentimientos, el agregado de las percepciones o el reconocimiento,
el agregado de la actividad formativa o las formaciones kármicas, que se refiere primariamente a los factores de la conciencia, que al emerger de la matriz de la dualidad propician la continuidad del karma o la actividad contaminada, y el agregado de la o las conciencias, que se refiere primariamente a las 5 conciencias físicas, la conciencia mental, al mismo tiempo la conciencia aflictiva y la conciencia sustrato. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, ahora, decíamos que en el contexto de la instrucción budista, esta clasificación apunta hacia nuestra encarnación mundana, la de la forma, y apunta simultáneamente a la manera en que sensuamos el mundo de nuestra experiencia a través de la mecánica de sensaciones y sentimientos, la de las percepciones o el reconocimiento, la de las, digamos, funciones y factores mentales, y la de la o las conciencias. ¿Sí? Para nosotros, en términos generales, estos 5 agregados son comúnmente objetos de aferramiento. Sobre de ellos nosotros proyectamos nuestro sentido de identidad personal. ¿Sí? Pensamos esto soy yo o concebimos estos a mí me pertenecen. ¿Sí? Pero precisamente ignorando su naturaleza dinámica y compuesta, sobre de los mismos imponemos un sentido autónomo, estático, independiente de identidad, que la realidad es que no pueden albergar. Por tanto, ese sentido de identidad es siempre, por definición, impreciso y fantasioso, representa una disfunción cognitiva en nosotros estructural y que naturalmente detona, por consecuencia, la totalidad de nuestras diferentes aflicciones. Por eso, en el contexto de la filosofía contemplativa del Buda Dharma, específicamente en esta dimensión de la investigación introspectiva, el Vipassana, se insiste como central investigar y comprender, primero conceptual y después anímicamente, la ausencia de identidad intrínseca propia de esos 5 agregados, a través de los cuales, insisto, nosotros comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal, el mero yo, que nosotros defendemos y proyectamos recurrente e incontrolablemente hacia el mundo. ¿Se entendió esa idea? Bien. Entonces, en la primera de las 4 aplicaciones de la atención, ¿qué investigamos? Al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y qué descubrimos a través de esa investigación? De forma relativamente simple. ¿Qué develas al investigar la naturaleza y condición de tu referente corporal? ¿Qué descubres acerca del mismo? Primero, que tu cuerpo es una entidad estática o dinámica. Y eso lo descubres a través de atender la evidencia empírica que lo sustenta. No es un acto de fe, ¿verdad? Ni una especie de dogma que se pretende tú abraces acríticamente. Este descubrimiento se basa en la cercana observación del cuerpo. ¿Y qué es lo que revela dicha observación corporal? Insisto, su naturaleza y condición dinámica. Y por lo tanto que desbanca cualquier proyección de estatismo que nosotros al mismo podamos proyectar, ¿no? O emitir. La cercana observación del cuerpo no solo revela su naturaleza y condición dinámica, sino también devela otro elemento importante. ¿Cuál? Cuando tú observas a tu cuerpo, si bien descubres este es una entidad en movimiento, también descubres algo acerca del mismo que es muy importante. Es una entidad de qué naturaleza, compuesta. ¿Sí? Ahora eso parece evidente, pero ¿qué es lo que nosotros común, habitual e inconscientemente proyectamos sobre del cuerpo? Una condición unitaria. Por ejemplo, cuando ves mi cuerpo tienes la sensación de que este es un cuerpo, cuando en realidad lo que percibes o señalas como un cuerpo es que una colección de componentes transitorios y temporales de qué naturaleza y condición físicos. ¿Sí? Y si nuestro cuerpo es en efecto una entidad dinámica, y si nuestro cuerpo es en efecto una entidad compuesta, ¿puede albergar una identidad intrínseca?
porque eso es tanto como afirmar una identidad que sea unitaria y permanente, estática. Pero si todo en él es dinámico y compuesto, pues ¿cómo puede albergar algo estático y unitario? No podría haber vínculo entre uno y otro. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Esa noción de identidad, la que comúnmente proyectamos sobre esa colección de componentes transitorios y temporales físicos, es una fantasía. Es una mera etiqueta que nosotros sobre esa variedad de elementos colocamos. Olvidamos que la colocamos y finalmente pensamos existe como la concebimos y después tenemos que defender y proyectarla. Y eso naturalmente detona en nosotros el inicio de un círculo vicioso centrado en la operación de las distintas aflicciones o actividades contaminadas, kleshas, precisamente contaminadas por esa ignorancia, que es una versión y dimensión de lo que llamamos la cognición dualista. ¿Se entendió eso? Bueno, el segundo punto a observar es que nos referíamos a la cercana aplicación de la atención ahora sobre ¿de qué? Sobre las sensaciones y sentimientos. Siempre que entramos en contacto sensorialmente con algún tipo de objeto, algún estímulo, en nosotros surge una sensación y un sentimiento, que puede ser agradable, puede ser desagradable y puede ser neutro, ¿no? Ahora, ¿cuándo experimentamos esas sensaciones y sentimientos? ¿Cómo las concebimos? Por ejemplo, cuando degustas un pastel o una rica galleta y la experimentas como sabrosa, ¿a dónde piensas reside lo sabroso? Concibes este es un elemento, una cualidad sustancial de la galleta, que existe en esta de forma intrínseca. Esto es, concibes a la galleta en sí misma y desde su propio lado, en independencia de partes, condiciones y circunstancias y la propia designación conceptual del perceptor, condicionada por una multivariedad de diferentes variables, la concibes como intrínsecamente sabrosa. ¿Qué deriva de esa cognición? Que no puede sortearse una vez que esa cognición aparece. Si realmente piensas lo sabroso reside en la galleta y es responsable del placer que experimentas, ¿qué sigue? Su exageración y la dependencia centrada en esa exageración. A eso le llamamos apego. Y si la experiencia es negativa, es la exageración de esa experiencia, su exacerbación, y la noción de que ésta determina nuestra experiencia. Por lo tanto, nos vinculamos con el estímulo o estímulos con aversión. Y de ahí se da pie a la emergencia del resto de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, las que la tradición budista describe como de gran vastedad, las 84,000 distintas aflicciones mentales y emocionales, los kleshas. ¿Se acuerdan? Nyungun, como se les llama en tibetano. Ese tipo de patrones cognitivos inspirados en la confusión y que impulsan a la mente, al individuo y al cuerpo al desequilibrio. Trátese del desequilibrio en la facultad del deseo y la volición, o el desequilibrio en la atención, o el desequilibrio cognoscitivo, o el desequilibrio emocional. Y sabemos que el resultado de dichos desequilibrios es la imposibilidad de manifestar un estado genuino de bienestar mental y emocional. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Bien. Ahora, cuando acercamos la atención a las sensaciones y sentimientos, ¿qué descubrimos de estos? ¿Para qué se investigan? ¿Para qué? Decíamos que concebimos existen de una forma equivocada, ¿no? Pensamos son respuestas a condiciones o cualidades sustanciales que imaginamos residen en ¿qué? Los objetos sensoriales con los que convivimos, ¿no? Pero cuando acercas tu atención e investigas metódicamente esa dimensión de la experiencia, que descubres que esas sensaciones positivas, negativas o neutras, primero también son dinámicas, cambian, son dependientes, emergen como consecuencia de una multivariedad de condiciones y circunstancias, entre ellas
la designación conceptual del individuo perceptor y los diferentes factores mentales que sobre el fenómeno de dicha cognición, ¿verdad?, ejercen como influencia las estructuras de la cognición. ¿Se entendió eso? Esto es, lo agradable, desagradable y neutro no reside en los objetos, sino en la manera en que el individuo interpreta dichos objetos. Y la manera en que el individuo interpreta dichos objetos emerge en dependencia de una colección muy amplia de condiciones y circunstancias. Por ejemplo, y para empezar, el tipo de cuerpo y bases sensoriales con las que contamos, el tipo de socialización de la que somos objeto, el tipo de karma que hemos acumulado. Todo eso determina lo que nosotros percibimos como agradable, desagradable o neutro. ¿Sí? Y a través de la cercana aplicación de la atención, ¿qué se pretende? Aprendamos precisamente a distinguir esa apariencia de la realidad, para que en nosotros no se genere apego y aversión hacia lo agradable, desagradable o indiferente. ¿Me doy a entender? La tercera de las 4 aplicaciones de la atención, ¿sí?, es a veces la la tercera aplicación de la atención se aplica a el agregado de las percepciones, que en esencia tiene que ver con la habilidad de poder distinguir un fenómeno de otro, ¿sí? Y por lo tanto, creo que es mejor, en lugar de llamarle percepción, le podemos llamar reconocimiento. Es el tercero de los 5 skandhas o agregados. ¿Sí? De nuevo, esta distinción de un fenómeno de otro, que nosotros estructuramos a través de una variedad de relaciones conceptuales, lo que llamamos percepciones, que son un desdoblamiento más amplio de las sensaciones y sentimientos. ¿Sí? Esos procesos, ¿de qué dependen? Cuando nosotros cercanamente aplicamos la atención a las percepciones o el reconocimiento, ¿qué descubrimos? Que la manera en que distinguimos un objeto de otro, ¿de qué depende? ¿De cualidades intrínsecas y sustanciales entre uno y otro? No, porque ninguno de estos objetos tiene dichas cualidades intrínsecas y sustanciales. Depende de lo que nosotros sobre los mismos también proyectamos. ¿Sí? Y que no reside intrínsecamente en los mismos. El siguiente agregado es el de lo que llamamos los factores composicionales, la actividad formativa o las formaciones kármicas. Y en buena medida incluye toda esa vasta variedad de factores mentales positivos, negativos y neutros que previamente hemos revisado. ¿Sí? Todo esto está relacionado a la conciencia mental. Los factores mentales virtuosos, los factores mentales no virtuosos, los factores mentales neutros, los factores mentales variables. ¿Se acuerdan de toda esa lista? ¿Sí? Bien, estas son o representan las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención. ¿Sí? Ahora, estos 5 agregados o skandhas son categorías de los fenómenos que nosotros abrazamos muy cercanamente. Y sobre de los mismos habitualmente, ¿qué superimponemos? Pues la etiqueta y la sensación de el yo y lo mío, ¿verdad? Yo soy eso, y eso a mí me pertenece. Entonces la recolección o la cercana aplicación de la atención sobre esa colección de componentes transitorios y temporales, físicos y mentales, es un proceso por el cual lo que se busca es que nosotros podamos observar muy de cerca, muy detenidamente, todos estos distintos patrones e interacciones causales y diferentes tipos de relaciones que acontecen dentro de esa colección de elementos. Y tratemos de investigar si dentro de los mismos es posible hallar un yo, o si en efecto esos factores y elementos nos pertenecen.
¿Se entiende eso? ¿Hay alguna evidencia al explorar estos 5 agregados de que en ellos esté presente el yo o que ellos me pertenecen? ¿Sí? ¿Hay un yo, un mío dentro de esos agregados o aparte de ellos? No, ¿verdad? Porque cuando nosotros metódicamente los exploramos, muchas gracias, ¿qué es lo único que descubrimos? Esas colecciones de componentes transitorios y temporales. Ahora, quiere esto decir, y esto es un elemento a discriminar muy importante dentro de la filosofía contemplativa budista y el Vipassana, ¿quiere esto decir que no existe del todo un yo? ¿Y también quiere esto decir que el individuo no puede reclamar a nada como propio? No, ¿verdad? Sí hay un yo. Y el individuo sí puede reclamar a algo como propio. Primero, cuando decimos sí hay un yo, es cierto, hay un yo, pero no es el mero yo. El mero yo, que es aquel al que nosotros atribuimos identidad intrínseca, autonomía y permanencia, ese es tan solo una creación de nuestra propia imaginación. Por eso se denomina una mera designación conceptual que comúnmente proyectamos sobre la colección de esos 5 agregados, de los que depende nuestra realidad física y mental. ¿Sí? Ese yo, ese mero yo, no existe. Es un constructo de nuestra propia mente, por lo que su defensa y promoción trátase de una tarea absoluta y completamente inútil. ¿Sí? Pero hay otro yo que sí existe, no es ese. ¿Cuál él? ¿Cuál es? ¿El yo que existe de qué manera? Si el yo que no existe es el que concebimos permanente, ¿cuál es el yo que sí existe? El impermanente. Si el yo que no existe es el que concebimos como unitario, ¿cuál es el yo que sí existe? El compuesto. Si el yo que no existe es el que nosotros percibimos como independiente, ¿cuál es el que sí existe? El dependiente, ¿verdad? Si el yo que nosotros percibimos es aquel al que atribuimos identidad intrínseca, ¿cuál es el que realmente existe? El que carece de dicha intrínseca identidad, pero posee una identidad, si no bien así, intrínseca, autónoma y permanente, sí compuesta, temporal y relativa. ¿Sí? Ahora, distinguir entre el mero yo y el yo parece tratarse de una función sencilla, y lo es hasta cierto punto desde una perspectiva conceptual. El problema es que esa comprensión equivocada, esa concepción tergiversada que hemos fabricado de ese mero yo, cómo es que se ha pues colocado en nosotros, cómo es que hoy mora en nosotros, de qué manera. Habitual, inercial y compulsiva. Entonces hemos aprendido a lo largo del tiempo sin principio. Simultáneamente esto representa para nosotros uno de los múltiples motores que nos impulsan y arrojan a la existencia, es el karma de propulsión, o el consecuencial, como también le hemos previamente denominado y llamado, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una concepción habitual con la que ya nosotros nacemos. Es parte de los condicionamientos que propician a nuestra aflictiva mentalidad. Sin embargo, es muy importante tener presente que si bien ese tipo de disfunción y distorsión cognitiva está en nosotros presente previo al nacer, no es tampoco intrínseca a la naturaleza de la mente y cognición, que dicha ignorancia en nosotros es también de qué naturaleza. Es temporal y relativa, es accidental. Y porque esa ignorancia es en nosotros accidental, esto es temporal y relativa, que se plantea como viable dentro del Buddha Dharma, la posibilidad de erradicarla. Y la erradicación de ese tipo de ignorancia, que representa la consecuencia final de este régimen de investigación contemplativa que llamamos Vipassana, ¿verdad? La consecuencia de erradicar esa distorsión de la estructura y continuidad de la mente es el despertar. ¿Sí? Ahora es como cuando nos vamos a dormir, ¿verdad? Nuestro hábito
es automática, inercial y compulsivamente atribuirle a qué, atribuirle qué a las apariencias visionarias del sueño, realidad objetiva. Y nos cuesta mucho trabajo disrumpir ese proceso porque nosotros como es, una vez más, es habitual, inercial y compulsivo. De hecho, en el instante mismo en que empezamos a soñar, instantáneamente olvidamos cuestionar la naturaleza de esa cognición y apariencia. Y, en consecuencia, ¿qué le atribuimos? Realidad objetiva. Y por lo tanto, nos vemos profundamente afectados por esas apariencias visionarias que en buena medida determinan la experiencia por la que en el sueño transitamos, ya sea positiva, negativa o neutra. Por lo tanto, opera como una fuerza esclavizante muy poderosa en nuestras vidas. Para liberarnos de esa influencia esclavizante, ¿qué tiene que hacer y lograrse? ¿Qué tiene el individuo que propiciar? Tiene que despertar dentro del sueño, ¿no? Lo que hemos previamente señalado y exaltado como tornar y hacerse ¿qué? Lúcido. Y esa lucidez, ¿sobre de qué base opera? ¿Qué reconocimiento? La naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas. Ahora, ese reconocimiento de la naturaleza ilusoria de las apariencias oníricas implica reconocer que dichas apariencias no existen del todo, no, porque sí existen de una manera, como apariencias oníricas. Pero nosotros le atribuimos a dichas apariencias meramente oníricas, ¿qué tipo de realidad objetiva? Que no tienen. Y en el instante mismo que a esas apariencias atribuímosles dicha realidad objetiva, las asociamos con cualidades sustanciales y nos vinculamos y relacionamos con estas con apego y aversión. Y esto en nuestra experiencia de ensoñación se manifiesta todas las noches de forma constante, incontrolable y recurrente. Y desde la perspectiva budista así también lo hace dentro del sueño del día. ¿Sí? Por lo tanto, aplicamos este régimen de exploración metódica, la cercana aplicación de la atención, ahora sobre de qué fenómenos, los 5 agregados. ¿Para qué? Para que a través de este medio podamos develar y descubrir que ese yo que sobre los mismos nosotros proyectamos es en realidad de qué naturaleza. ¿Es un yo de qué tipo? Fantasioso. Es un yo ilusorio, ¿sí? Al que no debemos aferrarnos y por tanto no debemos promocionar y defenderle. Porque además, bien sabemos que la defensa y promoción de dicho yo, ¿qué efecto tiene? Primero, ¿es realmente posible? ¿Existe alguna posibilidad de tener éxito en esa empresa? No, porque ese yo nunca existió. ¿Sí? Por lo tanto, no puede defenderse. Porque simple y sencillamente no tiene realidad, ¿sí? Objetiva. Solo existe como una proyección de la mente sobre esos 5 agregados, siempre en movimiento y dependientes los unos de los otros. ¿Sí? Entonces lo que se busca es poco a poco desbancar, debilitar este sentido de yo equivocado. ¿Qué sucede cuando avanzamos en ese proceso? Naturalmente y con él mismo disminuye la relación aflictiva que establecemos para dicha defensa y promoción, que es la de las aflicciones mentales y emocionales, primariamente el apego y la aversión. Ahora, así como les comento esto en 5 minutos, toma una vida o vidas enteras lograr digerirlo. ¿Sí? Y la tradición budista contempla que una aproximación meramente conceptual es insuficiente para lograr ese objetivo. Y por lo tanto enfatiza que si realmente deseamos deconstruir ese sentido equívoco de identidad personal, tenemos que hacerlo desde la óptica de qué aproximación, la introspectiva, la meditativa. Específicamente porque tenemos que ir debilitando esos hábitos y tendencias, ¿verdad? Y eventualmente tendremos que desarticularlas del todo. Eso es precisamente uno de los elementos que acompañan a la plenitud y la perfección del despertar o la iluminación.
¿Ok? Entonces se entiende de qué trata la cercana aplicación de la atención sobre los 5 agregados. Examinar metódicamente el agregado, la colección de componentes transitorios y temporales de nuestra fisicalidad. Examinar metódicamente el agregado de las sensaciones y sentimientos. Examinar con detenimiento el agregado de las percepciones o el reconocimiento. Examinar con cuidado y detenimiento los factores mentales, las funciones que producen karma. ¿Se acuerdan? Y finalmente, examinar con detenimiento a la conciencia. Por ejemplo, cuando examinamos con detenimiento a la conciencia, cuando sobre de la misma aplicamos la lente de la cercana aplicación de la atención, ¿qué descubrimos también de la o las conciencias? Primero, la conciencia es una cosa o no es una cosa. Cuando buscas a la conciencia, si fuera una cosa, ¿qué? Si la conciencia fuera una cosa, ¿la podrías qué? ¿La podrías hallar? ¿Sí? ¿A dónde la podrías hallar? ¿La podrías hallar en el cuerpo? ¿En los fenómenos mentales? ¿En la combinación o interacción entre el cuerpo y dichos fenómenos mentales? ¿O la podrías hallar e identificar fuera de estos? ¿Sí o no? Entonces exploremos de nueva vez si la conciencia es una cosa, ¿a dónde en el cuerpo está? ¿Dónde reside en el cuerpo la conciencia? ¿La puedes identificar en alguna parte? Claro, porque en nosotros, nuestro sentido sensorial o nuestra facultad sensorial preponderante es la visual. ¿Qué sensación habitual generas en torno a la locación del yo? Piensas que reside en la cabeza. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Simple y sencillamente porque la facultad sensorial primaria con la que interactúas y decodificas al mundo de tu experiencia es la visual. Y por lo tanto, en buena medida, también de forma inconsciente y habitual, identificas a ese yo con la cabeza y con los ojos, ¿verdad? O alguna área dentro de la misma. Pero cuando buscas a la conciencia, ahí la puedes hallar o identificar. No. ¿Dónde está la conciencia? Para empezar, ¿la conciencia es un fenómeno estático o dinámico? Por naturaleza es dinámico, porque ¿qué es la conciencia sino la función que despliega? Y la función que la conciencia despliega es la cognición. Y la cognición es por definición un fenómeno dinámico, no es estático. Así entonces puedes hallar a la mente en alguna de las partes elementos corporales con las que comúnmente se le asocia. No, no reside ninguno de estos. ¿Es la mente alguno de los factores mentales que en nosotros operan, de esos diferentes variados factores mentales que examinamos? Tampoco. ¿Es la mente la combinación de estos? Tampoco. ¿Es la mente algo que existe fuera de estos? Tampoco, ¿verdad? Entonces, la mente, concluimos, ¿verdad? No es una cosa de la que puedes prenderte, a la que te puedes asir, porque su condición y naturaleza es cambiante, dinámica y compuesta. Eso no quiere decir que no existe, solo estamos afirmando, identificando, no existe como una cosa. ¿Sí? Claro, también podríamos arguir que esas cosas que nosotros pensamos existen, tampoco existen así, ¿verdad? Por ejemplo, el vaso es una cosa y a nosotros aparece como vaso y parece tener vaciedad y parece albergar cualidades sustanciales asociadas a esa identidad, ¿verdad? Y parece tratarse de un vaso estático, estable y unitario, pero nada en este vaso existe así. Tampoco ese fenómeno, ¿verdad?, realmente existe de la manera en que a nosotros aparece. Porque esto que llamamos vaso es una colección también de componentes. ¿De qué naturaleza? Dinámicos, transitorios, temporales, físicos. Y la mente es una colección de componentes transitorios y temporales mentales. Por eso, en la cercana aplicación de la atención sobre de los fenómenos mentales, exploramos a todos estos diferentes tipos de estructuras de la cognición que llamamos, ¿verdad?, factores mentales.
o funciones de la cognición, si ustedes gustan. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Poco a poco la idea es ir debilitando y deconstruyendo el aferramiento que experimentamos al mero yo. ¿Sí? Y no solamente se pretende implementemos ese régimen en términos de la práctica o la aproximación contemplativa, que sí en efecto se contempla muy importante e inicial, pero también se pretende que identifiquemos, discriminemos a ese mero yo en el contexto de la vida cotidiana. Por ejemplo, la filosofía del camino medio, que representa el punto de vista central de la tradición mahayana, siempre acorde a la instrucción de Nagarjuna, ¿sí? En el contexto de esa aproximación, estamos siempre alertas y pendientes a identificar el objeto a refutar. Y el objeto a refutar es primariamente el mero yo. Ese sentido falso de identidad personal, a la que atribuimos permanencia, independencia, estabilidad, ¿verdad? Y cualidad, identidad intrínseca y cualidades sustanciales. Soltar ese sentido de identidad, ojo, soltar no quiere decir no tenerlo. Porque yo, por ejemplo, necesito poder operar temporalmente bajo la identidad de maestro, ¿no? Imagínense que deconstruyera absoluta y completamente dicha identidad. Absolutamente. ¿Podría ejercer la labor de maestro? No, porque esa deconstrucción inhibiría la misma, ¿no? Si yo llegara a la absoluta construcción de la total inexistencia de mi persona como maestro, no podría enseñar. Ahora, el otro punto de vista es creer existo absolutamente como maestro, permanentemente como maestro, independientemente como maestro, objetivamente como maestro. Eso es también falso. Pero esa es una identidad con la que he generado familiaridad y continuidad. De tal manera que siempre para mí existe el riesgo de concebirme de esa manera. Y por ejemplo, arribar a este espacio como tal y abandonar este espacio como tal. Y proyectar esa identidad, defenderla 24 horas al día. Ahora, una vez más, ¿qué posibilidad de éxito acompaña a esa empresa? Es posible defender y promover de forma certera, confiable y absoluta esa identidad. El experimento es muy simple. Simplemente exponte a esa masa de personas en la parada del Metrobús. Así de simple. Exponte un ratito a ellos y observa si entre todos hay alguien que te reconozca en asociación a ese mero yo y el sentido de identidad que le has atribuido. Por ejemplo, si hay alguien en esa colección de transeúntes que me reconozca como Lama Tony. Claro, si no lo hacen, monto en ira. ¿Por qué razón? Porque pienso son descuidados, desconsiderados, ignorantes, malhumorados o lo que fuere, al no reconocer mi esencia sustancial como Lama Tony y la autoridad que le debe de acompañar. Pero eso todo que me genera, por ejemplo, si no me reconocen, mi exigencia de que me reconozcan, la solidez de esa identidad que estoy defendiendo y proyectando, ¿qué me va a generar? Tremenda ansiedad, nerviosismo, dolor y sufrimiento, ira y enojo, ¿verdad? Y cuando experimente eso, ¿qué voy a pensar? Lo propicia y lo produce. ¿De dónde viene ese enojo? ¿Qué lo detona? Tú y tú y tú. ¿Sí? Y no yo. O sea, no soy consciente de que lo que en realidad detona esa ira es esa noción equivocada que tengo de el yo y la defensa y promoción que habitual, inercial y compulsivamente del mismo llevo a cabo. ¿Se entendió eso? Entonces, deconstruir, identificar y eliminar ese mero yo, que está asociado a fenómenos como lo son la importancia personal, la mente autocentrada y egoísta, es una empresa muy compleja. Y toma mucho tiempo deconstruir ese yo. Para empezar, porque toma mucho tiempo hacerte consciente de la presencia distorsionada del mismo.
Ni siquiera estás consciente de ella. Es como en un sueño no lúcido. En ningún momento estás consciente de todas las diferentes distorsiones cognitivas que le acompañan. Simple y sencillamente le aportas a todo lo que allá parece realidad objetiva y reaccionas acorde a esa proyección, esclavizado a la misma, a manera aflictiva. Reaccionamos así. ¿Sí? Entonces, poder identificar ese mero yo cuando surge y aplicar los antídotos pertinentes para que el mismo no crezca, no se envalentone, no se empodere. Eso es uno de los objetivos centrales de la filosofía contemplativa del Buda Dharma. ¿Sí? Ahora, no es el único objetivo de la exploración contemplativa del Buda Dharma, porque hemos dicho también cuál es otro objetivo muy importante: dilucidar no solo la naturaleza de ese yo, sino también qué. Dilucidar la naturaleza de qué. De todas las apariencias que se presentan a nuestras bases sensoriales. Y una vez más, develar y descubrir de dichas apariencias qué condición ilusoria. ¿Sí? ¿Y qué se deriva de ese descubrimiento? Si soy capaz de establecer esa distinción, ¿qué derivo de ello? Felicidad genuina. Porque podré interactuar con dichas apariencias en plena y total ausencia de apego y de aversión, y por lo tanto del resto de las distintas aflicciones mentales y emocionales que me flagelan. Esto es bien profundo, ¿no? Y quizá el problema con todo lo que ahora les comparto, como cuando el propio Buda nos los compartió, es que suena lógico, ¿sí? Entonces tiendes a pensar, muy bien, ya lo entendí, perfecto, ya, ¿no? Y sí, puede ser que lo entiendas intelectual o conceptualmente, pero no es fácil identificar al vuelo ese mero yo. Darte cuenta de la influencia distorsionante que ejerce y tiene sobre de ti tu vida. Cómo detona el resto de tus distintas aflicciones mentales y emocionales y la influencia perjudicial que tiene en tu bienestar. Eso es bien difícil de identificar, porque tienes que hacer un esfuerzo para observarlo. Y después, para deconstruirlo, que es muy difícil, porque trátase de un patrón de qué naturaleza habitual. ¿Se entiende eso? Por eso se aplica sobre los 5 agregados la atención. Por eso este es un aspecto de la cercana aplicación de la atención sobre de los fenómenos, y en particular y en este contexto, ¿cuáles? Los 5 agregados. ¿Sí se entendió eso? Bien. Ok, ahora, el siguiente tópico, porque estamos explorando todos los tópicos de investigación que son propios de la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos. El siguiente tópico son las 6 esferas sensoriales, que también son un objeto de investigación. Las 6 esferas o campos sensoriales, ¿sí? Que se pretende nosotros también investiguemos tanto interna como externamente. Internamente quiere decir investiguemos las 6 esferas sensoriales en nosotros, y externamente quiere decir investiguemos cómo funcionan dichas 6 esferas sensoriales en otros, para que este tipo de investigación no solo quede en nosotros, sino que se robustezca a través de derivar entendimiento del examen de estas en todos los que nos rodean, para descubrir que es la misma gata revolcada. No solo en mí, sino en todos. ¿Cuál es esa gata revolcada? El hecho de que proyectamos un sentido y certeza de identidad intrínseca sobre de esas 6 esferas sensoriales. Pero el problema es que esas 6 esferas sensoriales existen y operan de forma dinámica. Esas 6 esferas sensoriales existen y operan de forma compuesta. Esas 6 esferas sensoriales, porque son dinámicas y compuestas, no tienen identidad intrínseca. Y esas 6 esferas sensoriales, porque son dinámicas, compuestas, no tienen identidad intrínseca, no albergan cualidad sustancial alguna. Por lo tanto, no pueden ser objetos de apego y aversión.
pero lo son porque sobre las mismas proyectamos estas etiquetas fantasiosas. Por eso el Buda decía, un monje, y aquí tendríamos que retraducirlo y adaptarlo a nuestro entorno contemporáneo, diríamos, un contemplativo conoce el ojo, conoce las formas visuales y conoce la forma aflictiva con la que nos relacionamos con el ojo y las formas visuales. Y conoce las formas positivas con las que podemos relacionarnos con el ojo y las formas visuales. ¿Sí? Esa es una de los planteamientos que el Buda comparte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros atendemos al vínculo entre el ojo y los colores y las formas, podemos descubrir cómo sobre esos colores y formas proyectamos una identidad intrínseca. Por ejemplo, cuando percibes el color, piensas que es una cualidad sustancial de lo que el ojo atiende. Por ejemplo, ¿no? Si percibes a esto como café, que es una cognición visual, ¿no? Y mental, ¿sí? La mente siempre opera, la facultad mental opera siempre en conjunto con las bases sensoriales físicas, aunque las bases sensoriales físicas operan individuales unas de las otras, ¿no? Pero cuando atiendes el color café o marrón de este palo, ¿sí? ¿Cómo piensas existe ese color? ¿No piensas es una cualidad sustancial de este objeto? Y por lo tanto no le concibes como un elemento intrínseco al mismo. Pareciese como si el color residiera en este objeto y que apareciera como a nosotros se presenta en independencia de elementos de subjetividad, como por ejemplo lo son ¿qué? La estructura de tu ojo y la refracción de la luz. La realidad es que cuando sujetas el color a la investigación, ¿qué puedes averiguar? Que el color ¿qué? No existe. No existe como una cualidad sustancial del objeto, porque el color es más bien simplemente un fenómeno que aparece al órgano visual y a la conciencia visual humana en dependencia de la manera en que está alambrada. ¿Sí? Pero no hay color en el universo. Tampoco hay sonido en el universo. Y así podemos recorrer las 6 esferas sensoriales, ¿verdad? Pero de esto hablaremos la semana que entra. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Vamos? Ahora, por favor, no sucumban a la tentación de pensar check. ¿Sí? Palomita, ya. Es como, ya exentamos el tema, ¿no? Todos estos temas demandan una enorme disciplina de aplicación introspectiva. ¿Sí? Más bien, cuando en un entorno como lo es el nuestro presentamos este tema, lo único que estamos haciendo es presentando cómo investigarlo. Y ahora de ti depende investigarlo. Ya sabes cómo y para qué. Muy bien, no quiero minimizar el beneficio de ello. Sin embargo, no sustituyas eso por la experiencia de la investigación. No es lo mismo, ¿sí? Y tan es así que si no emprendes esa iniciativa de investigación, en un instante lo olvidas y le vuelves a adscribir a esos elementos identidad intrínseca y vuelves a reificar tu sentido de yo. ¿Qué es lo que nos ha sucedido desde el tiempo sin principio? Así que hay que acechar a ese yo. ¿Ok? Y refutarlo en cuanto surja en nosotros. Ok, muy bien. Sale, pues dejémoslo aquí esta noche. Es una buena dosis de Dharma, de las 4 recolecciones. Y terminemos como lo hacemos siempre, dedicando el mérito. Sunam di tamche sepani, topne nyepe dranam panine. Kyeganati balap trupayi, sipe tsole joa sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo y las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia,
agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub Sencho Rinpoche, Makye Panam Chechuchi, Kyepa Nyampa Mepa Yang, Kongne Kongdu Pawa Sho. Que la apreciada bodichita surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Cuando hablamos acerca de liberar a todos los seres del océano de la existencia, ¿queremos decir que no existan? No. ¿De qué existencia queremos liberarlos? La del samsara. La existencia recurrente, reiterada, de aflictividad consecuente de la ignorancia. Específicamente, ¿de qué? De la colección de componentes transitorios. ¿Cuáles? Los 5 agregados. ¿Ok? Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarle hoy, los que tuvieron a bien hacerlo físicamente y los que lo hacen virtualmente. Y a los que no prenden su cámara, tache, 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 mega tache. Tienen que prender sus cámaras. Todos. ¿Ok? Es una forma de sacralizar o de darle sentido y seriedad a lo que hacemos semana con semana. Es por su propio bien, ¿verdad? El que deben de prender la cámara. Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Les recuerdo rápidamente, no olviden, 28, 29 y 30 de marzo, nuestro primer retiro del año, el primero de los retiros en el ciclo del Camino del Diamante, el profundo camino del POA, en nuestro Centro de Investigación Contemplativa en Avándaro, Valle de Bravo. Créanme, es una experiencia maravillosa. Si tienen la oportunidad, hagan estos retiros. Y 1 y 2 de marzo, este fin de semana, tenemos nuestro curso básico aquí en la Ciudad de México, por si pueden compartir esta información con otros. Y por favor, acechen ese mero yo, ¿ok? Gracias, que estén bien y nos veremos la semana próxima. Buenas noches.